tenemos dos aniversarios. El puente llegando, y aquí no sale un periodista, no está una institución, no está un gobernador, la vida intelectual, digamos, organizada. El vacío, pues, absoluto, pero aquí vamos, imagínense. El lago que le da nombre a Venezuela y le da nombre al continente, nada más y nada menos. Y el puente. Bueno, Pedro es un arquitecto que curiosamente se ha ocupado de amparar las consecuencias de la arquitectura, cosa que poco hace, ¿no? Es decir, que se llama el patrimonio, ¿no? Hay muchísimos arquitectos que estudian posgrado y construyen edificios y casas y todo eso, pero hay muy pocos arquitectos que preparan, digamos, la herencia. Cómo eso, de manera constructiva, pasa a formar parte de la identidad y de lo que debe ser reivindicado, no solo materialmente, porque hay muchísimo en Venezuela. Bueno, Gasparini sería un poco la referencia iluminadora de eso. Pero Pedro lo vio muy bien tempranamente y se dedicó un poco a observar ese horizonte, el horizonte del patrimonio, ¿no? Y bueno, yo creo que ha llegado lejos y de hecho un gran trabajo que todos debemos agradecerle, no solo por presidente del IPC, del CDU, sino que ha sido gestores en la instalación de obras importantes en Maracaibo y en Venezuela, y la cantidad de proyectos que hay en Valentín, ¿no? Así que yo quiero distinguir eso de manera muy particular, porque eso ya no es, digamos, constitutivo de la profesión, de la vida académica y de la sociedad del conocimiento como tal, sino que tiene que ver con lo civilizatorio. A veces la sociedad del conocimiento se aleja, se distancia de lo civilizatorio y no se da cuenta. Sí, entonces se llama tecnocracia. Pero en el caso de ustedes, bueno, magnífico que hayamos tenido, digamos, esa disposición que hasta ahora nos dura, porque a Pedro evacúa consulta todos los días. La gente desamparada llama para preguntarle cosas sobre qué hacer, cómo hacer, y bueno, y algo se ha adelantado con el reglamento ese en el que hemos trabajado. Pero la formación de Pedro, Pedro estudió filosofía, o sea, no es casual que académicamente se haya interesado por la filosofía, y la visión del urbanista que va más allá del desarrollo de los terrenos que tienen valor climatístico, sino que efectivamente entiende que el urbanismo es un hábitat que debe ser retenido y reordenado permanentemente. Ahora mismo, Pedro está en una gestión interesantísima que es rehabilitar, vamos a llamarlo así, un mundo modal de Maracaibo, que es Bellavista, con Santa Lucía, donde está Múnich, donde está el centro de San José, hay un proyecto ahí que es fabuloso. Entonces, es, digamos, un tesoro que tenemos en lo que hace Pedro, ¿no? Ojalá que otros, que Pedro, en la docencia, ha dejado, yo no sé si discípulos, pero sí gente informada sobre el asunto. Y sobre el puente, creo que es la persona más calificada en este momento para darnos una perspectiva general de lo que ha pasado con el puente, y ya no solo en el aspecto ingenieril, pero tuvo el 2021 en el congreso, pero más importante que se ha hecho en el mundo, el de Lisboa, de ingeniería y patrimonio, que llevaron a poner su grupo de arquitectos y ingenieros por la bandera sobre el puente sobre el agua, sobre el estatuto, la condición para eso, el puente sobre el agua. Voy a consultar la biografía y el final del puente, ese documento que Pedro va a hablar hoy de eso, lo contiene. Y bueno,
habría que decir que Ramón Díaz Sánchez, en el año 37, el primer número de la Revista Nacional de Cultura, publica un ensayo extraordinario sobre Maracaibo, donde él enfoca lo que llaman los mitos tutelares de Maracaibo, de la ciudad, y trata de fijar los nudos energéticos que producen esa cosa distintiva que era, y es lo que sigue siendo Maracaibo frente al resto del país. Y él habla del mito, los mitos son la Virgen, la Chinita, el lago y los solares, ¿no? Y después él sitúa los antimitos como esas fuerzas nodales fueron, digamos, no disueltas, pero sí enfrentadas por lo que vino después del prometeísmo, el petróleo, la pérdida de identidad, según muchos de la cultura del petróleo, la Virgen degradada, etc. ¿No? Es un ensayo sociológico que tiene carácter de ideología, ¿no? Pero el mito prometeico por excelencia viene fuerte, que no lo viví, ¿no? Sí lo vio Ramón Díaz Sánchez, pero no escribió sobre el mito prometeico. Pero es el mito cabal prometeico en torno al lago, el puente sur. Entonces, hoy, efectivamente, sí se puede emplazar, entender el puente como una obra que va más allá de lo puramente material, la ética de la ingeniería y del esfuerzo material y de los calculistas, etc. Y la tarea es enorme de toda una comunidad y un país vinculado con el planeta, porque el proceso del agua no se hizo solamente con esfuerzo físico, no se hizo conocimiento planetario, produciendo novedades. Entonces, hoy sí. De la moneda Sánchez porque no existía todavía, pero encaja perfectamente como mito prometeico en esa misión que en ese momento es un ensayo más difundido en Zulia. Deberían conocer todos los escolares, todos los universitarios, los intelectuales, los profesores. No se conoce. Está solamente esa edición de la Revista Nacional de Cultura y hasta donde sé no está recogido el libro. Así que, bueno, Pedro, ahí tiene el mito prometeico. Bueno, buenos días. Gracias, Miguel, por la presentación. Aprovecho la oportunidad para felicitar a Miguel. Ayer se incorporó con su discurso de orden a la Academia Nacional de la Lengua. Creo que fue una exposición bastante inteligente, partiendo de la significación del lenguaje que retrata lo que es la realidad nacional que se da. Sí, de las referencias de ingeniería de la cuenca del lago al Trefno, el puente sin duda alguna, pero el dragado de la barra y el muro o el sistema de dique y drenaje de la costa oriental prácticamente fue lo que permitió que este país por un su presupuesto mayoritariamente fuera soportado a la seguridad. Esos son temas pendientes que trabajamos el paro por el tema del dique costanero y su sistema de canal integral. Una extensión del mar de 40 kilómetros. Hecho con experticia de las transnacionales, sobre todo de Shell, por su origen, de los Países Bajos. Una obra de ingeniería de gran significación que lo hemos realmente puesto en evidencia. Y bueno, el puente, evidentemente, sí, dicho más reciente, son las otras dos obras. Mi acercamiento a este tema viene, como bien explicaba Miguel, de la aproximación del patrimonio. Ya en el 2000, en vísperas de los 40 años del 2002, iniciamos este trabajo por el expediente del puente sobre el lago para alcanzar la declaratoria nacional como monumento nacional. Entonces, eso de la Facultad de Arquitectura y tuvo la oportunidad de coordinar ese trabajo. Eso llega al IPC en el 2000 y no es hasta el 2002 cuando me tocó dirigir el Instituto Nacional que dentro de las competencias que tiene el presidente del Instituto Nacional Cultural fue decretada de carga superficial bien libre de cultura.
La máxima categoría es la de monumento nacional, pero esa la otorga el presidente de la República en Consejo de Ministros. Esa solicitud se hizo desde esa fecha, 22, y la actualidad no ha tenido, digamos, la voluntad política de lograr ese reconocimiento. A pesar de que cada aniversario y este año ha sido distinto, ¿no? Incluso le presenta y hace llegar el soporte de ese expediente para alcanzar esa declaratoria. Como saben, hay distintos niveles, como hay niveles de gobierno de declaratorias. La de patrimonio o bien de interés cultural de la región apenas el año pasado, en los 60 años, en 2002, cuando por una gestión conjunta con el actual director del acervo histórico, con Jesús Ángel, pudimos lograr o motivar para que se expidiera por el gobernador actual el decreto correspondiente el año pasado. Este año hemos hecho lo propio con representantes del gobierno nacional presentes en la región y veremos resultados. Aparentemente no, porque estamos en la fecha y no ha sentido que eso se haya hecho efectivo. Bien, vamos a entrar un poco, como decía Miguel, luego de esta experiencia, del expediente del 2002, fuimos invitados a este congreso, el 7º Congreso Internacional de Construcciones Históricas, y Ignacio Oteiza, que está en Europa, en España, nos planteó la posibilidad de armar un equipo para llevar esa ponencia a este congreso realizado ya hace 2 años. Acá está el logo de la Academia Nacional de la Historia, perdón, Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat, porque el año pasado lo presentamos allí. Motivado a que la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat ha hecho un seguimiento de la construcción del puente y en los últimos 3 años ha emitido 3 declaratorias resaltando el valor de la obra y señalando sus eventuales problemas. Bueno, me acompañaron allí Francisco Gutiérrez, Francisco Díaz-México de la Universidad de Puebla, todos graduados acá en Luz, pero con destinos diferentes. Ignacio Oteiza está en el Grupo Rojo, está en España. Sebastián Delgado, que es el ingeniero del grupo, ingeniero estructural, ejerciendo en este momento en Nueva York, en la oficina de cálculo. Y Pedro en la Universidad del Zulia. Bien, esto evidentemente no pretendo que se lea, ¿no? Es el documento que tiene allí sobre la mesa, que es el expediente. Esto se salta, ¿no? A ver si por aquí no es fácil. Bien, el expediente que tiene en el puente, como ven, un tipo de trabajo bastante completo, arquitecto, ingeniero, geógrafo, que el resultado fue este y el objetivo lograr la declaratoria correspondiente. Año 2000, voy a saltar el gráfico anterior. El puente atirantado, hay que aclarar que un puente atirantado es un puente colgante. Puente atirantado, sobre todo en las pilas centrales, donde el conjunto de guayas están sosteniendo los lados de la plataforma de las pilas centrales. Un poco el esquema seguido, una referencia breve a la historia del proyecto, su construcción, los actores que participaron, la descripción, la importancia de la obra de Morandi. Morandi es el ingeniero quien tiene toda la responsabilidad del diseño del puente. Recordemos que esta obra es objeto de un concurso previo. Se presentaron un conjunto de 10 o 12 alternativas y de ahí surgió la selección de la obra de Morandi. Y fue tal el reconocimiento sobre el lago que Morandi posteriormente realiza 4 puentes en distintos lugares del mundo que vamos a ver. Y la parte en morado, ya entramos en elementos más de estructura, características estructurales que lo hacen único en su momento. Aquí sí, este lenguaje más de ingeniero arquitecto, se trata de
traducir de manera que pueda ser comprensiva los elementos esenciales. Y una conclusión final. Bien, esta referencia la hacíamos porque al ser presentado en ese ámbito internacional tenemos que presentar una referencia mínima del país, ¿no? En los años 60 los ingresos petroleros permitieron grandes obras en el país. Una de esas obras importantes es el viaducto Caracas-La 48 al 53. En el 48 es cuando se diseña. En el 53 es cuando se concluye la obra. Si no hace caso. Esa obra es de importancia por lo siguiente, es decir, la tecnología del concreto pretensado, que es una característica de este puente, por eso siempre se ha sostenido que fue el principal o más largo puente construido con esa tecnología, es una tecnología conocida de arte. En este caso, Cine patenta, ¿sí? Concreto pretensado desde el 20, pero no es hasta el 45. Tiene su explicación. Luego de la guerra mundial, hay una escasez de acero, donde la tecnología toma todo su empuje, porque el concreto pretensado, el uso del acero pretensado, requiere menor cantidad de acero que el acero convencional, que la gravilla convencional. Pretensado es una guaya, ¿sabes? Utiliza un tercio menos, 3 veces menos acero que el convencional. Solo que es un acero de mayor calidad, mayor resistencia. Es diferente una gravilla a una guaya. Bien, su capacidad resistente. Y entonces el país invita a este reconocido ingeniero para la conceptualización del viaducto de Caracas. Se inician los estudios en el 46, se decreta su construcción en el 48, pero hay un atraso de la obra, motivado a una coyuntura política que también va a ocurrir en el caso del profesor. Se inicia ya para el 50 y se termina en el 53, es decir, en un tiempo relativamente corto para el nivel de la obra de 3 años. ¿Qué es importante destacar en ese tránsito? A pesar de resistir una ruptura del régimen político vigente para el momento, existe continuidad. Se mantiene a los responsables de obra y se concluye, es decir, que el tránsito o cambio político no supuso una ruptura con la continuidad del proyecto. Acá voy a emplear un poquito de las causas. Las estructuras responden o resisten por 2 razones: por las propiedades propias de los materiales o por la forma. ¿Sí? Por la forma con la que tú trabajas los materiales. En este caso, hay el arco como elemento que ven acá, en sí es una forma constante. De hecho, es el gran salto que hace la relación al interior anterior. Antes cubría cosas muy pequeñas porque usaban niveles de piedra y no podía separar de grandes luces. En cambio, el arco, la piedra trabaja a compresión totalmente y puede cubrir grandes luces. Y base al arco se desarrolla todo lo que conocemos de tantas edificaciones históricas, cúpulas, cruzadas, toda esa ingeniería que estudiamos cuando hacemos referencia a ese periodo. Aquí tiene el tema del arco como un elemento estructural y el tema del concreto pretensado, tecnología pretensada. Bien, ya entrando en el puente, el proyecto fue objeto de un concurso. Este es otro elemento, señora. Es decir, no es que tú otorgas directamente una obra, sino como política de Estado. Tú convocas a los mejores de un concurso. Y luego es seleccionada la idea y precisado el proyecto, pasa un proceso licitatorio por el tocamiento de la obra.
trámite que evidentemente hace tiempo se han perdido en el país, pero que sin duda son los que se pueden garantizar la experticia y la seriedad y la responsabilidad en el desarrollo de este nivel de obra. En este caso, el concurso internacional fue adjudicado al consorcio comprimido por la empresa alemana Julius Verde. Básicamente, esos son los elementos centrales. El objetivo era claro: salvar el espacio de 8.678 metros. El puente fue construido, como pueden ver, en un tiempo relativamente corto, 40 meses, esos son 3 años y 4 meses. En parte se explica, como veremos, por la sistematización de la construcción. En buena parte porque fabricado elementos estándares que se podían construir en serie, lo cual fue resultado un tiempo relativamente corto. Y aquí ocurrió un poco, si quieres, el mismo tránsito cuando conversaba el tema del viaducto de Caracas, que es que aquí está cambiando y ya no. Aquí está el amigo John. ¿Qué tránsito ocurre? Se comienza el estudio de la obra y hay un primer otorgamiento en el 57, es decir, finalizando el periodo de Pérez Jiménez, ¿sí? Viene el derrocamiento de Pérez Jiménez en el 58 y el inicio del periodo democrático. Y sin embargo, de nuevo, se mantiene un criterio de continuidad los estudios y de la obra. ¿Se ve ahí? Sí. Bueno, cuando hablaba de la experticia, pueden ver acá, ¿no? Es una notable estructura donde participaron ingenieros venezolanos y equipos trabajando conjuntamente, obviamente en Maracaibo, en la ciudad capital, en Caracas, en 3 ciudades alemanas, Wiesbaden, Frankfurt, Mannheim, en Roma, porque el ingeniero Ricardo de origen italiano, en Zurich, Suiza, en París y en Lisboa. Para que vean ustedes el nivel de convocatoria que se hace a nivel técnico, se convoca a lo mejor de la ingeniería del momento, ¿no? Y eso explica, por ejemplo, que tenemos una obra de esa manera. Se amplía. Bien, los trazos. Se pensaron varios trazos, varias opciones de tránsito, ¿no? La primera en la parte norte, una vez ampliará ya la pantalla, que la marcada más al norte, la ruta A, que iría de Capitán Chico al puerto de Caracas. Se desecha, obviamente sería difícil resolver el enlace con la red urbana de la ciudad. Capitán Chico, el borde de los Blancas, en la sensibilidad ambiental muy alta, ¿no? Había otra acá, la segunda, entre Punta de Leyva y el centro de Maracaibo hacia la Ciega. Igual comporta el mismo problema de cómo lograr la distribución de esa vía interurbana con la trama urbana de la ciudad, ¿no? La flechita que están señaladas acá, por favor, es el recorrido que hacía el ferry desde Palmarejo al centro de la ciudad de Maracaibo, ¿no? Más abajo hay una ruta C que va hacia los Aticos, en una punta de Santa Lucía, que no es Santa Lucía, nuestro barrio, y es desechado. Al final se elige el tramo final que va entre Punta de Piedras en la costa occidental y Punta Iguana en la costa oriental. Básicamente porque la posibilidad de tener un distribuidor que logre integrar armónicamente la red urbana con la urbana era conveniente. Igual, ¿no? Se decide construirlo en concreto prepensado, no en acero, como se mantendría. El segundo, porque ante el efecto que pueden hacer las variables ambientales sobre una estructura de acero, se entendía
Y también porque la tecnología y la producción de esos materiales, al utilizar el concreto, que es, como sabemos, integración, ¿sí?, del cemento y el acero, disminuye la cantidad de acero a ser utilizadas. Ese fue el criterio que permitió. Esta imagen de acá me permite a mí aseverar. Esto es una publicación de informe de la construcción de 1957. Quiere decir que para el 57, aún durante el gobierno de Pérez Jiménez, ya había una propuesta aceptada de Morán que tiene continuidad en el periodo siguiente. Entonces, por ese hecho de ese tránsito político, el puente, además de salvar la distancia geográfica de la garganta del lago, también significó un tránsito en lo político, porque entonces en el debate político sobre qué gobierno era más eficiente, si el presidente, que hay que reconocer que construyó parte de las obras principales de la infraestructura nacional, o si era más eficiente el recién iniciado periodo democrático. Y entonces ese debate es muy común entre las personas, ¿no? El puente tenía, el ferrocarril no lo tiene, la razón es que no estaba claro ni definido una red nacional de ferrocarril, de hecho hasta el día de hoy, en consecuencia suprimido. Y también, como dije al principio, que fue un concurso de ideas, se presentaron dos ideas con características totalmente distintas, incluso algunos con tramos sublacustres, ¿no? Como hoy en día sabemos que ocurre esa posibilidad a nivel de ingeniería. Entonces, parte tal vez de las bondades del conjunto de ideas quedaron fijados como imagen, ¿sí? Pero realmente el proyecto es el mismo proyecto de Morán, Pérez Jiménez y el Morán, que sí queda la redefinición que ya comenté de la supresión de los canales a la vía férrea. Y bueno, este informe de la construcción me permite aseverar que desde Pérez Jiménez era una obra bajo lo sugerido por Morán. Esta es una referencia, esta referencia la plantea Francisco, dado que Francisco es en México. En la altura, en este caso de la Torre Latinoamericana de Ciudad de México, en comparación al puente, pero al puente desde su fundación. Parte de la importancia del puente y su innovación está en lo que no ves, en lo que está en la parte profunda, en esos 57 metros, ¿no? Más los 92 metros del nivel del agua a la parte superior de las pilas principales, 148 metros, entonces, bueno, él lo compara con esa imagen. Y la siguiente, lo tomamos de los alemanes, porque lo comparan con la Catedral de Colonia, obviamente. Entonces, igual, una catedral de 157 metros, con un puente que, sumando, como dije, su base estructural, tiene esa dimensión de 148 metros. Bien, los puentes de Morán. Fíjense que el puente de Morán, el primero, es el realizado en Maracaibo, del 57 al 62, con una extensión, si hubiese un apuntador, pero no con de 8. No aparece. Sí. Bueno, el primero a la izquierda, el puente del lago Maracaibo del 57 al 62, con una longitud de 8 kilómetros, 678 metros. Luego él hace el puente de Poncevera, allá en Génova, el que se cayó en 2018, ¿no? Que lo construye del 63 al 67. Luego hay un puente en Libia, el Guadalcuf, del 65 al 72, el puente Pumarejo, la ciudad hermana de Barranquilla, kilómetro y medio de longitud, entre el 70 y el 74, y otro puente en Potenza, el puente de Carpio. Entonces, ¿qué te demuestra esto? Que hubo un reconocimiento tal de la importancia de la innovación del puente de Maracaibo, que Morán entonces, ¿sí?, tuvo como el crédito técnico para que les contrataran otro puente que de alguna manera en lo estructural repite el que va de Maracaibo. Ese es el esquema.
comento muy breve lo del puente que se cae de Pontevedra. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el puente del lago Maracaibo es el puente atirantado, su tirante, el cableado está a la vista, ¿sí? No está recubierto. ¿Ya? Eso hace que esté puesto, ¿cierto?, a la intemperie, pero también es fácil observar cualquier daño que pueda tener. Y esos cables se desplazan dentro de una protección. Los cables se instalan originalmente en el 62 y el primer recambio se produce en la década del 80, en el 80-82, ¿sí? Donde se evidencia que hay un gasto en material de acero y ya lo vamos a ver más adelante, se comienza a cambiar. El caso del puente que se cae del Génova es que siendo igual, ¿sí?, una función tirante, tensión, los dos esfuerzos básicos de toda estructura de compresión, intenta comprimir una columna, por ejemplo, una piedra se comporta perfectamente a la compresión, y el de tracción, intenta tirar o colgar un cable, ¿no? Son los dos básicos. La mezcla de los dos da el esfuerzo de flexión. Cuando yo apoyo entre dos columnas o entre dos pilas de puente, la plataforma de circulación, el espigado que va allí, ese trabaja a flexión. Y la flexión suma los dos esfuerzos. Al mismo tiempo es tracción y al mismo tiempo es compresión. Entonces, esos cables funcionan solo tracción, es decir, no necesitan el concreto. Sin embargo, en el caso del puente de Pontevedra, lo recubrieron en concreto, como si fuera una columna, cuando él no tiene función el concreto estructural, sino el cable. Entonces, yo entiendo que fue con la intención de proteger el acero del efecto de corrosión del ambiente, pero evidentemente el concreto no es impermeable, es decir, si bien hay una capa de recubrimiento totalmente moderado, una columna normal, unos 5 centímetros, supone que le darán siempre con el tiempo terminado, ¿sí?, permeable. Y acero con humedad y salitre en el caso del lago va a producir corrosión. Eso ocurrió en el puente de Pontevedra. La corrosión en la parte del anclaje del cable, en el punto alto del pilar central, y se desploma. ¿Sí? Hay que tener presente que ese puente, bueno, lo comentó más adelante, pueden tener puentes atirantados como el nuestro, sí, que está apoyado en la esquina y activa todo el conjunto de cables, ¿no? O tienen los puentes actuales atirantados, pero son como casi como una palmera, ¿no? Cables que salen del extremo, en el centro, en el medio, y falla uno y no va a colapsar. En el caso nuestro, igual que el Pontevedra, el conjunto de cables está en el extremo, soportando el volado, ya lo vamos a ver más. La importancia de la obra de Morandi, bueno, por ser para su momento el puente más largo que se conocía, no se tecnología en concreto prepensado. Él es el primer gran puente atirantado de hormigón, torres y vigas. Este ingeniero Tabay, en una publicación del 2005. Y bueno, la importancia queda demostrada en cómo se repite el mismo esquema en 4 puentes sucesivos. Los puentes son los mostrados acá: el puente del lago Maracaibo que conocemos, el de Pontevedra, que fue el que sufrió la caída, el Guadalcuf en Libia, el Pumarejo en Colombia, que por cierto ya está desaplicado, ya hay un nuevo puente, entiendo que van a demoler el anterior, y el de Carpineto, ¿no? Todos con dimensiones menores. El más largo sería el de 2.4 metros 2.4 kilómetros de Carpineto. El nuestro es 4 veces mayor. Sigo. Ok, entonces viene la parte estructural que no vemos, donde hay unos niveles de innovación muy importantes. Las fundaciones, donde se usaron 3 tipos de pilotes durante la construcción. Hay unos pilotes anclados, cuadrados, de 50 por 50,
unos 10 metros de longitud. Hay un pilote tipo 2 de sección circular de casi 1 metro, de 91.4 centímetros de diámetro. Y hay un tercer piloto, que es realmente lo importante y donde hay una innovación de tecnología que ya vamos a conversar, que es el pilote de 1,35 metros y que en los sitios críticos tiene una longitud de 57 metros. Ustedes vean la magnitud de... imposible que podamos ampliar desde acá. No ampliamos el computador, pero ya. Sí. Bien, entre... Bien, los dos primeros pilotes, los señalados como tipo 1, tipo 2, son pilotes para ser hincados. Es decir, hay una grúa, hay un martillo de 20 toneladas que lo hinca para alcanzar la resistencia necesaria. Pero hay ciertos tramos del puente, sobre todo en su tramo central y en algunos tramos a ambos lados, que la característica del suelo no tiene la misma resistencia. En consecuencia, allí se tuvo que trabajar con ese pilote especial de 1,35 metros, que es un pilote, en principio, vacío. ¿Qué sentido vacío? A ver, como los estratos son diferentes. Recuerden que les dije que el piloto entra en el agua y hay un espacio allí de 18 metros de agua. Luego viene un estrato que es más blando, no es exactamente un fango, pero no tiene resistencia estructural de unos, tal vez, igual de 18 metros aproximadamente, y el estrato sólido del suelo es de unos 22 o 25 metros. Entonces, ese pilote tiene que vencer realmente es el espacio final del suelo resistente. Sí, como es un pilote que tiene que ser vaciado, hay que perforar. Si lo perforas, se te va a llenar de lodo, se te va a llenar de agua, obviamente. Entonces, es una perforación con un encamisado metálico, es una gran tubería metálica, y se va perforando dentro de él. A medida que se va perforando, ¿sí?, va aumentando la profundidad y ese, llamemos encamisado metálico, va bajando hasta alcanzar la profundidad que requiere. Yo le dije 57 metros. 57 metros, pero el estrato perforado abajo es apenas de 22. Puedo hacer una pregunta, o al final. No, dale. No, antes teníamos la idea, ¿no? Como somos ingenieros, que las bases del puente estaban sobre plataformas hidráulicas que subían y bajaban. Ese era el mito que existía. No, Por eso que el puente se movía y se bajaba. Eso está en clave, ya lo van a ver con Y resulta que está hincado, hincado. Entonces hay dos tipos de pilotes que están hincados a percusión. Ya. ¿Sí? Un martillo 20 toneladas. Que son los tipo 1 y tipo 2, ya lo van a ver con claridad. Y están los que van en el área central, en la zona de menor resistencia del suelo, que son los de 57 metros, y que requieren una tecnología distinta. Ya no fue de hincado, sino de perforado y vaciado. ¿Sí? Ahora, les comentaba que se perfora dentro de la tubería metálica, funciona como un encamisado para poder perforar y el lodo no es nada, ¿sí? El hoyo perforado. Y luego viene un segundo encamisado interior hecho en concreto, que se hace en planta. Imaginen una tubería, ¿sí?, de esa sección de 135 centímetros. El ancho de la mesa, más o menos, tiene más, una cinta de media, si llega como por acá. ¿Sí? Que es una tubería, pero hecha en concreto. ¿Sí? Eso se hizo en patios. ¿Sí? Hueco por dentro. Entramos de 6 metros.
Para alcanzar la profundidad de los 57 metros, tenían que unir después esos tramos que prefabricaron. De 6 metros tendrían que unir 6, por ejemplo. Así, ¿sí? Imagínense usted un pitillo de eso, ¿no? Entonces, pegas 3 pitillos, alcanzas, en este caso 18 metros, porque son tramos a 6 metros, pegas 10 y tienes los otros 60 metros. Entonces, es un nuevo espaciado unido en el patio de prefabricado. Hay una grúa que van a ver que la introduce en el espacio perforado, ¿ya? Hasta alcanzar la profundidad final de los 57 metros. Por fuera, es decir, entre el encamisado exterior metálico y la nueva tubería, que va a aparecer, aplica lo que se llama un ground norteamericano, una especie de concreto suave o de lechada para llenar, para compactar las paredes externas. ¿Sí? Y en el fondo, en la base, para que tenga mayor resistencia, se le inyecta desde arriba también ese ground para crear en la base del piloto abajo, donde toca una especie de piloto que garantice además la resistencia. Pero todavía ahí no tiene el pilote. El pilote al final lo tiene cuando esa tubería, por llamarlo así, de concreto, que va a funcionar como una camisa, le vacía el concreto interiormente. Y ahí es donde alcanza la resistencia que demanda o para poderse calcular. Ya lo van a ver aquí gráficamente la explicación y se lo entiende sin mayor dificultad. Y este sismo Sí, del puente. el sismo somos cargas horizontales. Las cargas naturales son las cargas verticales del propio peso o de la carga móvil que lo transita. Un sismo es el que produce un movimiento lateral. Sí. Contado el profesor Diego Goma, que la resistencia era 500 kilogramos por centímetro cuadrado. Si faltaba medio kilogramo, se descartaba y se mandaba a hacer la pieza de nuevo. Eso era en los laboratorios de ingeniería, incluso. Si el padre era el control de calidad. No. Sí, bueno. Iré con el tamaño de esta imagen porque no lo comprendo. Bien, este es el primer tipo de pilote, el tipo 1. Este es el tramo del puente en horizontal. El tipo 1 se instaló acá. ¿Cuál era el tipo 1? El pilote de sección cuadrada de 50 por 50, con una longitud de 10 metros y con una capacidad de resistencia de 75 toneladas. Y ahí la ven, ahí lo ven ubicado. El tipo 2 es el señalado en verde, más profundo, que es un pilote de una dimensión diferente. Cambia su sección, ahora es circular, con un diámetro de 91 centímetros, pero con una resistencia mayor, una carga entre 220 y 300 toneladas. Como la carga medida por centímetro, el área mayor tiene mayor resistencia. Esos pilotes son Hincado, verticales. vertical y hincado. Y de hecho aquí ven el martillo aplicando el peso, ¿no? ¿Dónde se aplicó? Aquí donde ven las manchas verdes, donde la resistencia del suelo recomendaba ese hincado. El tercero, que es donde se desarrolla una innovación tecnológica importante, es el tipo 3. Si el caso. El tipo 3, que se coloca en el área central, ¿sí? Y se coloca en los espacios donde la resistencia del suelo es menor. ¿Qué características tiene? Bueno, es un pilote perforado, no es hincado, tiene una sección mayor de 135 centímetros, 135 centímetros, y tiene una capacidad de carga de 750 toneladas en servicio y máxima, pues, a nivel de cultura, de 200 toneladas.
Y la longitud máxima es la del centro de las pilas centrales, donde alcanzó los 57 metros. Entremos un poco en el detalle de ese pilote. Ajá. La primera columna, el señal del número 1, nos muestra el perforado. ¿Sí? Aquí es donde esta primera columna, para poder perforar y que no se inunde, ¿sí?, la perforación, se colocó un encamisado metálico. ¿Sí? Luego, en el 2, al lado derecho de la primera, insertas el pilote que has construido en los palos, que es ese tubo cilíndrico vaciado en concreto. Luego le inyectas el agregado, el grounding, que llaman los norteamericanos, en los laterales y en el fondo del pilar, pero no en todo el tramo, sino en el tramo del espacio resistente. A ver si lo vemos acá. Este es el nivel de agua, esta franja. La segunda franja es el nivel, llamemos, de suelo resistente o lodo, y el resistente es el que está en marrón. Entonces, en el resistente marrón, las líneas negras que ven acá y esto que está vaciado en el número 5 al final, es ese agregado más líquido que se agrega para la redundancia, para darle estabilidad, y que lo ven en esta imagen ampliada acá, ¿ves? Se le agrega esta lechada y acá abajo para que tenga resistencia, pero todavía es hueco. Eso después es vaciado, ¿sí? Y ahí es donde tiene finalmente el piloto. Para que tengan idea, esa es la dimensión de los 57 metros y el tipo de grúa que tuviste que usar. Aquí voy a levantar un poquito. En esta sección que se ve, no sé si ven unos puntitos en el borde, son perforaciones. Por ahí pasan los cables. Pensaban los dos extremos son los que le dan unidad a los 6 tramos para alcanzar la longitud de sección. La sección requiere. Claro, en el encuentro de cada uno de los tramos hay un reforzamiento de acero externo. Entonces, fíjense que lo tiene levantado la grúa en el centro y sus extremos y no se ve flexar. Y después necesitaste esta grúa, es decir, si el pilote mide 60 metros, la grúa pasa a los 90 metros, porque tiene un espacio desde la base de la cabarra y más arriba. ¿Sí? Entonces, tuviste que utilizar una maquinaria. Y aquí lo que están haciendo es insertando el pilote prefabricado dentro de la camisa que habías hecho previamente cuando perforaste. Aquí está en el patio cuando están uniendo los tramos de tubo, y aquí ven los tramos de tubo de 6 metros almacenados. Todo eso se hace en patio. Y aquí, bueno, un poco para que vean el tramo de la guaya, que es la que se tensa en los dos extremos de una forma y le da finalmente la estabilidad. Entonces, ¿qué es innovación en ese caso? Por primera vez en la historia de la construcción civil se utilizaron las siguientes técnicas para construir el pilote tipo 3. El uso de un martillo accionado por vapor con peso de 20 toneladas, el novedoso método de inyección de grout entre la punta del piloto y el suelo circundante, lo cual permite alcanzar las capacidades pretendidas de 200 toneladas. Ahora vamos ya no a los elementos de los pilares, sino a la superestructura, es decir, al envigado que va, ¿sí?, a salvar la distancia entre los pilares. Básicamente, no lo quiero fastidiar con los números, pero el 50% de lo que está señalado en verde fue prefabricado. Y eran tramos de una longitud constante de 46 metros. ¿Sí? Entonces, ese elemento, como un Lego, ¿sí?, se repite N veces en el puente. Se fabrica en sitio y se lleva al lugar y se aplica. Se logra en la unión. Eso explica buena parte de los tiempos reducidos de ejecución de esta obra. Estamos hablando de 3 años y 4 meses.
difícilmente, si todo fuese vaciado, iba a ser imposible en esos tiempos. Bueno, estos son los elementos de 46 metros. Como ven, se apoya de pilar en pilar, se encuentran y se unen acá en el centro, y es la medida que se repite básicamente. El dibujo de la derecha, donde dice 4 fustes, cuando ustedes ven el puente, no lateralmente, sino frente, ven que siempre 4 fustes, ¿no? Si lo ven de plano, ven una sola figura. Y bueno, y sobre esos fustes descansan los tramos de vía horizontal. Y aquí en estas uniones tiene que haber necesariamente una junta de dilatación. ¿Por qué? Porque por más que sea concreto y que sea cero, las diferencias de temperatura del día y de la noche hace que se dilate o se contraiga, ¿no? Y si no tiene esa posibilidad de dilatación, se fractura. Por eso una línea de tren no es continua, sino son tramos y tienen espacio para que no se convertiría en una serpiente, obviamente. En las construcciones usuales como esta, normalmente dejamos 30 metros y vuelves a poner otra columna al lado y dejas una separación cuando la edificación es Una esta. pregunta. Y para que eso funcione, debajo hay un rodillo para que desplace. A ver. Con eso que están diciendo, mire, la forma de tramo, se puso a prueba entonces con el accidente que hubo en pocos meses después de construir. Eso previsto, ¿no? Sí, mira, el accidente, De alguna manera. claro, una de las debilidades, valga el término del puente, es que al ser ensamblado por tramo, es fácil la construcción más rápida, la puedes estandarizar el módulo y lo repite, pero es frágil con el impacto. Pero no se lleva el resto de la estructura porque se va la pieza que fue impactada. ¿Entiendes? Es bueno porque el accidente se recupera muy rápido. En 6 meses estaba activo. En otra parte porque el patio de prefabricado seguía allí, seguía en máquinas, estaban muy próximos los técnicos y se pudo recuperar. Bien, pero entienden esto, ¿no? Ahí es que en los apoyos lleva un rodillo es un cilindro sobre el cual se desplaza. Ya van a ver. Y esto es, bueno, las construcciones de los pilares, ¿no? Los pilares todos comienzan, el del lado izquierdo, el de acá, con una forma de B. A medida que va creciendo, va apareciendo las bases hasta que adquiere al final una especie de forma de H. Como le dije, de plano uno lo ve como una sola estructura, pero visto así son 4 elementos como pueden ver durante la construcción. Esto que ven acá a los lados es lo que uno llama encofrado deslizante, es decir, a medida que va vaciando, a ver que consolida, esa plancha metálica que recibe el encofrado la va subiendo. Por eso tiene esta a un nivel más alto que esta y se va vaciando hasta alcanzar las estructuras. Y aquí lo que estás viendo es colocando el tramo de 46 metros entre dos de las pilas. Tengo que advertir que las pilas llevan arriba estas mesas cabezales, ¿sí? Que son fijas, esas son vaciadas en el sitio, son vaciadas, igual que el soporte vertical. Lo que es prefabricado es el tramo de unión entre cada uno de estos soportes. No me tengo mucho, este es un corte de uno de los apoyos de las pilas. Esos 4 elementos que uno ve, al final terminan en un cabezal de pilote donde se asientan los tramos horizontales. Bigamesa se llama. Entonces, esto para poder ser vaciado, esto es interesante, tuvieron que hacer 2 cosas. Uno, provocar un encofrado. Entonces, la celda que ven dibujada en negro es simplemente para sostener el encofrado. Como es una B que puede intentar abrirse hasta que no lo amarres arriba, ¿sí? Recuerden que un triángulo es una figura deformable. Tú vas a hacer un cuadrado de madera de 4 lados y se te mueve, pero el triángulo no. Pero hasta que no tenga
hasta que no cierre el triángulo arriba, es una estable, tiende a abrirse. Entonces tenían que colocarle, que son estas franjas rojas acá, elementos de tensión, cables, que impidieran que se abriera. Eso es provisional, igual que la cercha, hasta que tú logras vaciar la viga mesa. ¿Sí? Y luego, bueno, se retira no solo la viga cercha, sino también el tensor provisional. Y aquí lo que se ve es un detalle de esto, una especie de gato como para llevar a la distancia que se quiere llevar la base del encofrado. Sigo con temas. Aquí lo que están colocando, fíjense que ya está el pilar en forma de H. Eso que están colocando allí es la cercha provisional, no es la estructura definitiva. Y sobre ella es que se va a vaciar la viga mesa. Y sobre la viga mesa, en los extremos de la viga mesa, es que van a apoyar los tramos prefabricados, esos de 46 metros, que van de acá a acá. ¿Ya? Este es vacío. Es una estructura cercha para poder tener el soporte del encofrado. Aquí lo vemos mejor. En una pila central que tienes, aquí se explica claramente, tienes el pilar, la pila, que aquí la H original ahora es casi una X, ¿cierto? Una gran A y la B detrás, ¿no? Que da una especie de X en este pilar central. El tirante, ¿por qué? Porque esto está embolado. Está apoyado acá en la viga mesa, pero hasta acá está embolado. Entonces, para poderlo colocar, vaciar, tuvieron que colocar un apoyo provisional acá para que lo aguantara, para que aguantara realmente la base de encofrado y luego de vaciar. ¿Sí? Porque hasta tanto no tengas el cable, eso es inestable. Entonces, tenías que colocarle un apoyo acá provisional, colocar el encofrado, ¿sí? Esperar el fraguado y luego instalar la guaya para poder retirarlo. Y fíjense que otra vez aparece el tramo de 46.6. Por eso en aquella tabla se decía que más del 50% del puente tiene estos tramos prefabricados de 46 metros, que es lo que explica la parte, el tiempo de ejecución, ¿no? Y esto es interesante, la luz completa entre el espacio o la viga principal y la mitad del tramo siguiente es de 235 metros. Esa es una medida que vamos a ver más adelante, que vamos a decir que es muy importante como medida de referencia en las obras de ingeniería. Aquí surge otra inquietud. A ver, es importante la vigilancia de las vigas, porque de las guayas, porque las guayas aseguran la unión en el aire de dos tramos. Así es. Así. Mira, Y hay un tramo que queda completamente en el aire, solamente sostenido por guayas, que son los del centro. sí, los tramos que vuelan de la estructura central, me devuelvo a la anterior. El tramo que va desde la viga mesa, justo desde acá hasta acá, es un tramo de 72 metros que está embolado, que no es estable. Sí. No se cae, aquí está apoyado, no se cae en el borde por la guaya. Y la guaya que está haciendo, sosteniendo tracción totalmente. Por eso decía que cubrirlo de concreto no tiene ninguna función estructural en el caso del puente de Génova, y lo que hizo fue ocultar el daño de la porción. Pero es un volado de 72 metros, nunca se había hecho un volado hasta ese momento de esa longitud. Bueno, me salto esto, es parte de los procesos de construcción. Lo que se quería señalar es la variación de la sección, ¿no? Es decir, no son dimensiones que se mantienen a lo largo, parte de una dimensión mayor y se van haciendo más angostas a medida que suben, ¿no? El ancho sí, si lo ves de frente, sí tiene una dimensión igual, pero lateralmente
hay una variación. Ahora, este gráfico que está aquí abajo es bien, bien interesante porque nos convence que la chinita en realidad nos protege y hace un trabajo importante para nosotros. A ver, esta es la vigamesa. Y esto que se ve en negro acá son los cables tensados. ¿Sí? Ocurrió el incendio, creo que fue en 2018, ¿no? Sí, Y un cable de alta tensión. Entonces, cuando va para allá San Sebastián Delgado, que es uno de los que trabajó en esta ponencia, y Olá de Rincón, afortunadamente el incendio ocurrió acá. En el tramo donde hay menor concentración o prácticamente no hay guayas tensadas, porque con el calor hubiese colapsado. Entonces, la chinita presente hasta ahora, porque justo el accidente justamente ocurrió en esa parte del tramo. Y conectarle la batería. Pero, y ese daño no ha sido reparado porque las temperaturas que se produjeron ahí, yo a un ingeniero. Generalmente hace colapsar el cemento, es decir, lo fractura o le transforma su estructura atómica, no sé. Eso no ha sido reparado, es decir, reparado como una restauración, ya no solamente mecánica, sino, no sé, los componentes estructurales. Eso es lo que los Estados Unidos son esos poderosos pilotes que están 5 y 7 metros. Bueno, sí, sin duda el daño del calor, si bien es menor en la parte del concreto que el acero, es un daño excesivo. Bueno, eso provocó una de las declaraciones de la Academia Nacional de Ingeniería. Las declaraciones y la necesidad de que eso fuese suficiente y convenientemente evaluado. Esto es lo que explicaba acá. Este es el tramo que van a vaciar, el tramo del volado, se apoya en la vigamesa de la pila central y este apoyo es provisorio, ¿lo ven? ¿Aguantando qué? Aguantando el cerchado para poder vaciar todo este tramo de la viga volada. Sí. Una vez que esto fragua suficientemente y tiene instalado el cable, es cuando puede suspender entonces el encofrado y este apoyo provisorio y obvio el apoyo aquí en el fondo del lago, pues como soporte, se retira posteriormente. Es una zona libre de navegación. Bien, aquí lo dice, esta viga embolado es la primera viga embolada en la historia soportada en su punta por tirante y con esa profundidad. Y se usó la viga cercha soportada en el extremo para poder vaciar. Ok, esto es el paso de los cables. Esos son los cables que están transitando por la parte alta de la pila principal. Originalmente eran continuos. ¿Qué quiero decir con continuo? Bueno, va desde el extremo de una de las vigas polarizadas al extremo de la siguiente, son continuos. Entonces en el 80, cuando se cambian los primeros cables, aquí hay un dato importante, cambiaste cable en el 80, desde 62, es decir, en 18 años ya hubo daño importante en los cables. Pero al ser un cable continuo, no puedes cambiar un lado sí y un lado no, tienes que quitarlo completo. Entonces se decidió en el 80 hacer esto, es decir, cortar el cable, hacer un sillín modificado en el 80 arriba y anclar acá los cables independientemente. Entonces, si te daño de un lado, lo puedes cambiar sin tener que cambiar el del lado opuesto, ¿no? Esos son cables, para que tengan idea, un diámetro de 74 milímetros, 7 milímetros, perdón, sí, 3 pulgadas, 7 centímetros y medio de cable de acero. Con esta capacidad de resistencia, el servicio 170 toneladas y un máximo de rotura de 600 toneladas.
entramos en las innovaciones. A ver, para el 60, ¿sí? El puente, en efecto, era el mayor puente de esa tecnología de concreto pretensado existente en el mundo. Hoy en día no es, evidentemente, ¿no? Tiene sobre todo en la China una cantidad de puentes importante. Pero el tramo intermedio que mostraba, esos 235 metros que cubre, que yo le mostré, son 5 tramos. Se multiplica 5 tramos por 235, más los 2 tramos inmediatos, eso da una longitud de casi 1,5 kilómetros, es decir, 1,495, que eso sí sigue siendo una referencia actual. En la actualidad, sí, ese tramo libre, continuo, es el 9º a nivel mundial, ahora, en longitud. Ese tramo intermedio combinado, como tramo combinado. A pesar de los 60. Evidentemente, en su longitud total, sí, se ha sido desplazado. Pero en un mundo que hay tal cantidad de puentes, sigue teniendo la posición 150, lo más largo. Y hay que ver cuántos países hay, cada país tiene una cantidad de puentes. Bueno, esos son datos simplemente sumatorios. Por ejemplo, los pilares que veíamos, los cuadrados primero, tienes 36 kilómetros de pilares. Y tienes de lo más difícil, el pilar tipo 3, 634. Aquí hay otro. Sí, lo dije al revés. 634 unidades, las de abajo son las pilares de sección cuadrada de 10 metros, sección de 50 por 50, que hacen unos 6 kilómetros, ¿no? Pero los largos de 35 son 712 unidades y sumadas dan una longitud de 35 kilómetros. Que ve la cara de ese pilar con las características especiales de construcción. Se utilizaron casi 300.000 toneladas de concreto, 270.000. Parte de la isla todo estaría en puesto, sin duda. Y bueno, las cantidades de acero, tanto pesado como otro tipo de acero, hablan pues de la magnitud de la obra. También hubo avances tecnológicos en la tecnología utilizada en los equipos. Las 3 plataformas utilizadas para soportar los equipos, las 3 grúas flotantes de 250 toneladas de capacidad, las grúas sobre gabarra, las grúas torre. Recuerden cuando les mostraba la grúa torre que colocaba en vertical los pilares tipo 3. Esa grúa de esas dimensiones no se usaba. Conclusiones. Bueno, un factor de éxito en la realización de este proyecto fue la formación de un equipo multinacional de expertos para la construcción del proyecto. No escatimar, llamarte al mejor. Y nacionalmente, muy buen nivel de ingeniería, entre otros. El uso de grúas con esas capacidades y con esas alturas que se había usado con anterioridad es para el momento el puente atirantado de mayor longitud. ¿Cuál fue el papel de Otaola Paván? Bueno, formó parte de la ingeniería venezolana del equipo constituido por Precomprimido. Ellos son los que ganan el consorcio Precomprimido de Julius Berger, los alemanes y los venezolanos. Y de hecho, fue parte de las modificaciones que se hicieron, que surgieron de la ingeniería venezolana. Por conocer el pacto, Es importante decir eso. sugerir la conveniencia de concreto en relación al acero, porque conocían las condiciones de corrosión alta del puente. Además que creo que fue una exigencia del gobierno nacional, hubiese participación nuestra, Sí, porcentaje. pero ya había una experiencia importante. Recuerden que el viaducto de Caracas ya tenía desde el 50, ya había unos 12 años, donde hubo participación importante de la ingeniería venezolana.
Bueno, el poder realmente ya tenía plena vigencia, había construido, por ejemplo, la ciudad universitaria de Caracas, entre otras tantas obras. Yo agregaría esto más que los datos de innovación. El tramo más largo solo fue posible con el uso de la pila más alta jamás construida de 25 metros, 95 metros. También explicaciones de gestión que hemos perdido totalmente. Es decir, hay ruptura en la continuidad política, pero se mantiene las direcciones técnicas. No se desconocen los proyectos, no se desconocen a los responsables de obra. Los procesos fueron procesos de concurso para tener un conjunto de ideas y la responsabilidad de obra será todavía de licitación. Nada de eso desaparece. Eso desaparece del país. Cuando ven la experiencia del MIGAL, es un proyecto otorgado a dedo o de verso. Así es. No hay una experticia previa de ver alternativas y no solamente de diseño de proyectos, sino también de la responsabilidad de la obra a través de la licitación. Y bueno, conocemos los resultados. Entonces, eso es importante señalar. Perdón, rapidito. El conocimiento, la experticia técnica. Si tienes que acudir a quien tienes que acudir, acude. La continuidad en lo administrativo, independientemente de los tránsitos políticos. La eficacia, porque el viaducto se hizo en 3 años, en 3 años, 4 meses. ¿Sí? Elementos evidentemente perdidos, que no pueden alcanzar esos niveles si no hay una planificación exactamente como debe ser. Como lectura, la vulnerabilidad de esa obra. Actual. Sí. Vamos para allá. Bien, sí. Entonces, estos son elementos que a resaltar, ¿no? No olvidemos que aquí entro en el tema de los daños. Aquí me apoyo, esto es una lámina de los daños. Pero antes de entrar al tema de los daños, quiero señalar lo siguiente. La COPRA, Comisión para la Reforma del Estado, eso derivó en la Ley de Transferencia de Competencias para que algunas competencias nacionales fueran trasladadas a nivel regional y local. Se creó incluso un fondo para apoyar la descentralización, el FIDE Fondo Institucional para la Descentralización. Y es el momento en que se crean los servicios autónomos, entonces el Zulia pudo administrar puente, puerto y aeropuerto. Ese momento, para mí, es el momento donde el puente recibe su nueva relación. ¿Por qué? Porque de nuevo aparece el conocimiento. Entonces contrata a la Facultad de Ingeniería de Luz, ¿sí? El Servicio Autónomo del Puente, al laboratorio de corrosión. ¿Por qué? Porque es el riesgo principal que tiene, ¿no? Y entonces ahí aparece Odal Rincón, aparece Miguel Sánchez, el laboratorio, todo el personal de Luz haciendo su contribución. Y le dan también la responsabilidad de ejecutar el mantenimiento, no solamente los estudios de evaluación. ¿Sí? Cuando nos regresamos por la actual situación país a un esquema absolutamente centralizado, se hace opaca, ¿sí? La gestión sobre el puente. Se hace opaca. Y eso es lo que hace que el colegio de ingenieros, más que el colegio, la Academia de Ingeniería y Hábitat, produce en el año 2022 dos comunicados y en febrero del año produce un tercero, alertando sobre esta situación. La situación que para el momento describe Olari, ya les comenté que es en función del momento en que le dan la responsabilidad a la Universidad del Sur de hacer los estudios y los trabajos de mantenimiento. Son las siguientes: los daños en puente, bueno, la sufrida por el choque del tanquero en el 64. Alto tiene una versión bastante completa del accidente, ¿no? Y Gagro, los socorros también describe con detalle todo lo que ocurrió, los factores, lo personal, en el Sumarcayo. Se reemplazan los tensores, como vimos allá en el 80, apenas 18 años luego,
según Sebastián Delgado, esos tirantes o cables o guayas deben ser pintados entre 5 y 10 años, no más de eso. Y eso no se ha cumplido. Fueron reemplazados y pintados en el 2000, una vez. Y ahora se están haciendo otros trabajos. Claro. Pero Sebastián alerta también de que solamente hay, acá en Maracaibo, 4 guayas. ¿Sí? Si ocurre, tienes que acudir a lo que tienes de inventario. De esas 4 se utiliza una. Quedan 3 y están a la intemperie, es decir, llevando los efectos de ambiente. Y no es que tú levantas el teléfono y te pones las guayas. Producir las guayas y ponerlas acá en las condiciones y características después cada 18 meses. Entonces, la sola previsión de tener guayas de repuesto acá en el patio y en condiciones de resguardo adecuadas no están cumplidas. Hay daños de corrosión, bueno, los que navegan en las bases, hay estos daños de corrosión que venían tratando el laboratorio de corrosión de luz. Tal vez sea lo menos preocupante, en el sentido que no te va a provocar un colapso y que puede ser controlado, ¿sí? Esto es lo que les comentaba, estos son los rodillos, como ven, ¿no? Un cilindro para que deslice y se pueda ocupar el espacio de la dilatación, que están pendientes. Bueno, y el fuego que está acá, el número 6, no me señala la fecha, creo que fue en el 2018. En el 2018, sí. Bien, ¿cuáles son las posiciones que hay en este momento? Tú tienes al colegio o la Academia de Ingeniería que ha hecho 3 alertas. Tienes al gobierno que dice que el puente sobre el lago tiene una estabilidad comprobada y que los estudios se están realizando en la central, PDVSA, etc. De hecho, yo al transitar el puente vi estos trabajos hace ya unos 4 meses tal vez. Estaban como limpiando las guayas, supongo, con posterior pintado. Luego aprecié esto. Estas son las juntas, como ven. ¿Ya? Y cuando regresé, unos días después, ya vi este trabajo. Esto que ven acá es como una especie de bisagras, ¿no? Que se mueve, que se utiliza. Se ve que fueron repuestas y pintada, porque este borde es un angular metálico, ¿no? Y mientras para transitar, esto está, es un trabajo de lo que. Pero también lo que vi, y le comentaba a Miguel, es que no se corresponde la magnitud de la obra y del contrato con las previsiones que tú tienes que tomar, ¿sí? Cuando estás teniendo este tipo de obra y el tránsito. Yo le comentaba al amigo Nelson, una vez que fui a Colombia por la vía Chique Colón, para no subir a San Cristóbal y bajar luego a San Antonio, en Río de Oro me salí por el lado colombiano. En ese momento la Comisión de Seguridad lo permitía. Y es una vía de finca, la cual la vía de peligrosa. Y unos pasos de agua donde no podían pasar los vehículos ni reparaban. Bueno, en esa vía, sí, totalmente de Hacienda, había 2 niños, 2 muchachos, uno de cada extremo, con un letrero que decía pase y el otro que no pase. Y cada una de ellas con un radio. ¿Sí? Cuando yo transité el puente, no había señalización. Olvídate de un cono naranja, muchísimo menos unas luces intermitentes. Había unas pipas, perdón de la palabra, coñaseadas, todas dobladas. De esas que se usan en obras, y tal. Te tenías que cambiar de sentido, porque se habilitaba uno, donde estaba trabajando y habilitaba otro. En el cambio de sentido, no había nadie indicando pase, deténgase. ¿Ya? Se accidentó uno de los carros, se recalentó, supongo. Yo tuve 20 minutos, no llegó nadie a ver qué pasaba. Y en ese tiempo se acumuló toda la carga sobre el puente, advirtiendo que hace rato las balanzas que originalmente tenía el puente para medir las cargas permitidas no operan. Entonces,
Yo no sé exactamente si lo que están haciendo está bien o mal, porque eso es una caja negra, eso no es transparente, no puedes saber lo que está ocurriendo ahí. Son estas declaraciones generales. Lo que sí sé es que si no hay las previsiones elementales, y lo que ya relaté, pongo en duda la seriedad y la experticia de los trabajos que se están realizando. Bueno, no se puede leer simplemente las declaraciones que en su momento dio la Academia de Ingeniería. Listo, esta es la conversación de hoy. Aspiración, que esa caja negra sea transparente. Por eso insistimos en que se decrete monumento nacional, que crea las instituciones nuestras, porque evidentemente parte de la tragedia de la institucionalidad. Porque tener en consideración del monumento nacional obliga, según la ley, a que toda intervención sea conocida. Sea conocida y sea aprobada, obviamente, por los entes correspondientes. Tengo otra inspiración que es la historia nacional se introduce una vez, de que ella existe la regional y la nacional a nivel del Instituto de Patrimonio Cultural puedan ser un elemento que permita de nuevo abrir el espacio de una consideración abierta, profesional, técnica, apropiada para el mantenimiento del puente. ¿Cuál es el reto que tenemos por delante? El reto por delante es arbitrar todo lo que sea posible para garantizar la seguridad y prolongar la vida útil de la obra. Y para eso necesitas hacer esta revisión, que es más que histórica, es entender que tiene que haber continuidad administrativa, entender que tiene que haber experticia técnica comprobada y demostrada, ¿sí? Entender que eso es una obra vital. Si tú no tienes las previsiones, ya comenté lo del cable, otras, puede quedar invalidada el uso de la obra por el tiempo, aunque no se caiga. Que tenga que decir hasta que no lleguen los cables, o hasta que no cambie los rodillos, o hasta que. Creo que eso es lo que todo. Un poco la conversación de esta mañana, preguntas. Bueno, gracias, Pedro. Queda claro que hay no un déficit de gestión, desapareció de gestión, porque en el caso de Ligali se repite 14 o 15 veces en todo el país. Obras que no concluyeron ni Odebrecht ni los chinos. Estamos hablando de Odebrecht, pero los chinos tienen también una lista larga de obras millonarias de infraestructura, donde, bueno, se fue el presupuesto no de un año, de generaciones de venezolanos y que no tienen retorno. Entonces, la gestión no solamente concluye con la entrega de la obra, no, la gestión no concluye nunca. ¿Por qué? Porque el mantenimiento de la obra, en el caso de una infraestructura supone su mantenimiento en el tiempo y su adecuación a las exigencias de las condiciones incluso de la misma sociedad, porque hay mismo que las guayas que son una sola pieza se transforman en guayas de dos piezas por razones comprensibles y útiles, pero no es una razón solamente práctica, es una razón de seguridad también. Hay 4 guayas en depósito a la intemperie y como si se estuvieran usando. Si estaba a la intemperie, como si se estuvieran usando por lo general. ¿Y cuántas guayas son? 100, más de 100, no sé. Pero hay 4 para... Esa es la gestión. La gestión desapareció en el país porque todo se hizo descansar. Lo que se llama la inversión discrecional, la capacidad de fuego del Estado, en este caso del peor gobierno que ha tenido la sociedad venezolana. No administrativamente, seguramente administrativamente lo es, sino societariamente. De tal manera que al desaparecer la gestión, todo se hace turbio, no hay transparencia, no se mantiene en el tiempo expectativas como, por ejemplo, darle el resguardo del puente al laboratorio de corrosión de la Universidad de Zulia. Eso desapareció, eso es gestión también, por las razones que sean. De indiferencia, de irresponsabilidad, de corrupción, por las razones que sean, pero desapareció la gestión. Aquí estamos viendo Venezuela Bella, que se mete arbitrariamente en el lote A 33 hectáreas de la Universidad de Zulia, con un proyecto que no le muestra a
la gente que representa en el proyecto. y que no es proyecto. No, una imagen No hemos visto, digo no hemos visto porque yo acompaño a Pedro a veces en estas reuniones allá, no hemos visto el proyecto de ingeniería de lo que vamos a hacer en el hotel. Bueno, ahí están trabajando un grupo de contratistas, ni siquiera hay representación formal de la contraparte, lo que hacen contratistas. Es decir, las reuniones que ha tenido Luz, que las ha forzado Luz, es con unos contratistas, no es con ningún agente ejecutivo del gobierno. Si es una obra otorgada de Perdón, porque no hay licitación, se acabó la licitación, ya eso lo entendemos, ¿no? Pero el asunto es que la gestión, digamos, como momento central de lo ejecutivo, de la inversión a gran escala estructural que va a garantizar el bienestar de la generación, eso desapareció. Solamente hay pragmatismo, no lo práctico. Práctico hay pragmatismo. El pragmatismo es que tú haces como vas viendo. ¿Entiendes? Entonces, al desaparecer eso, al no haber gestión, estamos en un horizonte de permanente incertidumbre. Gilberto. Una pregunta, si el no necesita una respuesta completa, específica. Vamos a ver, yo soy médico, yo no soy ingeniero, no soy ingeniero, pero estas obras normales, ahí de redonda, por ejemplo, tienen que depender del uso de una catedral, un museo, si tiene un tiempo, pues el término prácticamente. Son cosas que se van restaurando, etcétera, y no tienen definición. Pienso yo que van a durar 1000 años, no sé cuándo. De hecho, hay situaciones que todos sabemos, como más que yo, pues, que tienen cientos de años y se restauran, todavía existen. Pero estas obras se utilizan para el uso, por ejemplo, del tráfico, del público, etcétera. Y no se si tiene calculado el tiempo de duración y utilidad de una obra de esta magnitud. En el momento en que ya hay que reemplazarlo por otra cosa, ¿no? Hacer otro puente, o porque esto no se podrá seguir haciendo con cosas anexas para seguir utilizando, pero tiene sus limitaciones. ¿Qué podríamos hablar sobre eso? Sí, sin duda, este tipo de obras tiene tiempo estimado de vida útil. Esa vida útil depende de lo que de que exista una estructura de gestión de mantenimiento, que no ha sido el caso, ¿no? Sí. Ha sido desatendido y atendido solo ante las emergencias. Pero es un tipo de uso también, tránsito, transporte, que al mismo tiempo ya demanda, ¿no? Independientemente de que se mantenga en buen estado, demanda de allí la alternativa de segundo puente. Demanda necesariamente complementos. Hay dos razones. Uno, que se desactualiza aunque esté en buen estado, y otro, que obviamente no trata de que se prolongue la vida útil de la obra construida. Ahora hay una significación, una puesta en valor, lo que nosotros llamamos puesta en valor de este tipo de patrimonio, que también se entendió perfectamente en ese momento en el cual se administra un servicio autónomo desde el sur, que es que se crea el complejo Conoce tu Tierra, que no es otra cosa que un sitio donde compendiar y donde divulgar esa memoria, donde estas imágenes, donde las películas, donde cualquiera puede ir, si se debe entender, más allá de una eventual conversación. Un trabajo importante que también se quedó tocado, se perdió. El complejo, que además tenía hasta una significación importante, sostenible, diría yo, de valor turístico, que pudiera allí mostrarse lo que es la obra en toda su dimensión. Y de educativo, donde vayan las escuelas, bueno, todo eso se perdió. No solamente la atención de lo tangible, sino de lo intangible, de ese valor, de lo que significa, de lo que representa esa obra, igual que las otras que he comentado, obras trascendentes de la región, que dejamos de lado, si lo quieren. Te felicito por la intervención. Yo no tengo nada que preguntarles. Luego que vamos a ver si nos reunimos esta semana para preparar el programa desde aquí hasta diciembre. ¿Sí? Martes o jueves, ¿cuál les parece mejor?
Los jueves, Bueno. pero el martes tengo una reunimiento. Entonces jueves, Jueves a las 3 de la tarde. ese jueves 31. 31. Sí, se está refiriendo el profesor al Centro de Estudios Zuliano José Domingo Russo. Hemos armado que este tipo de actividad la realizamos 2 veces al menos, valga para invitar a este sábado y la va a dar Pero sobre la danza que va a dar Rafael Moreno. para esa programación de las conferencias se puede invitar a una Que persona. no sea ruso, claro que sí. Vamos a aprovechar que está el profesor de Jesús aquí. No, porque hay un grupo de ambientalistas, ¿verdad? Ellos son muy polémicos y viven un solo lado. Pero han presentado unos trabajos en un chat que tienen que a mí me parece que son muy importantes para conocer la problemática del agua. Porque a veces, si estamos en el mismo, a veces opinan sobre Podrías- cosas que Sí, se ve que no tienen conocimiento. pero sí han presentado trabajos que han sido Que no realizados hacen. por expertos y que entonces yo quería tomar algunos de sus trabajos y buscar la persona para ver si Sí, lo podemos conversar en esa reunión, pero yo pienso que hay temas como ese del lago que tendrían que ir más a un formato como de foro, donde se expresen, digamos, distintas iniciativas, proyectos, propuestas sobre el lago. Bueno, tuvimos una experiencia de un grupo que del Centro José Domingo Russo, que fue la conferencia sobre las expediciones al Pico Tetre, ¿no? Un grupo externo a nosotros que se acerca y bueno, consideramos que es importante y se puede montar una experiencia más. Pero tú has trabajado de manera activa, y yo recuerdo, antes de 3 proyectos que a mí me parecen representativos de lo que se debe hacer en el futuro inmediato. Tú trabajaste en las Laras, proyecto de restauración patrimonial, trabajaste en la iglesia de Moján y trabajaste en la iglesia de San Isidro, restauraciones impecables, importantes, que deben estar a la altura de la restauración del Teatro Municipal de Caracas y del Teatro Oral. Ahora, siempre hemos dicho que en los últimos años en Maracaibo, en Zulia, no se ha hecho una obra de infraestructura. Vamos a hablar de los últimos 25 años. Obra de infraestructura de servicio público social, que lo único que se ha hecho es esto. Y tú has explicado las razones venturosas que confluyeron para que eso se realizara. Y esas razones no son de servicio. No se hizo, total, es lo único que tenemos. Pero ¿qué voy? Bueno, a preservar lo que no ha sido destruido. Ayer yo hablaba de la destrucción, justamente, incluso de la academia. Pero preservar lo que no ha sido destruido no requiere, sí requiere política pública, pero no requiere el consenso aclamacionista de lo popular, porque ya existe. Ya existe y está legitimado por el uso, por la tradición y por la apropiación que ha hecho la sociedad. Vamos a hablar de unas estructuras, de unas instalaciones que son patrimonio. Entonces, en este momento, las políticas de patrimonio público o privado son extraordinariamente importantes para resguardar lo que queda del país, en términos reales. Es decir, identificar, catalogar, indicar el grado de gravedad que tiene la obra y trabajar en eso, por lo menos como promoción, porque sabemos que no tenemos capacidad de gestión ejecutiva, tenemos una sociedad de funciones, pero no tenemos los recursos. Entonces yo creo que lo que tú haces, lo que tú representas, sobre todo desde el punto de vista de la preservación del patrimonio, desde la visión de la arquitectura,
es absolutamente esencial en este momento, incluso como promoción, como educación, como aleccionamiento en las escuelas, en los colegios. Sí, Miguel, en relación a eso, tenemos el horizonte de los 500 años de la ciudad y hay una comisión destinada para eso. Entonces, yo me aproximé a Maracaibo 500, no formo parte de Maracaibo 500, pero les adelantaba este criterio. Los 400 años fueron en 1929, ¿cierto? Entonces, si uno mira la Maracaibo del momento, 1929, ¿no? Entonces tenía el Teatro Baral en el gobierno del 28 y reconstruido por nuevos proyectos en el 32, ¿sí? Que la Plaza de Buen Maestro es el 29, que la ampliación del malecón del puerto se hace en el 29, que el Vía Bermúdez ante el mercado es del 28, que la Lara es del 28, que el edificio de la Golf es del 27, todo muy cercano a los 200 años. El matadero que ya existe, también obra del momento. La escuela que está en la clase del joven, esa intervención. Centro de infancia, el Teatro Baral. Exacto. Los hospitales. Sí, entonces, ¿qué le decía yo a Maracaibo? Que yo aspiraba que para el horizonte de los 500 años 29, por lo menos esas obras estuvieran preservadas. Dado que no tenemos la capacidad del tiempo, el dinero, para generar un nivel similar de obra equivalente a los 400 años. Pero yo agregaba algo más, que no fuera solamente la atención aislada, ¿sí?, de cada uno de estos referentes, sino el entorno donde está emplazado cada uno de ellos. Me explico mejor. Cuando digo Plaza de Buen Maestro, yo quisiera que para el 29 pudiéramos tener todo el corredor externo que va desde el parque sobre el edificio navegante, sobre la Gomorra y el hotel. Eso se puede hacer, ¿sí? El Baral tiene dos casas que fueron donadas por el club de Pueblo Rica, 95, que todavía están sin propuesta de integración al Teatro Baral. El estacionamiento no puede seguir siendo solo un estacionamiento. Hay un muro atrás inmenso, tal vez se venga y el frente del Baral, que es el tramo del Paseo Ciencias que está en el área, fue intervenido y todavía no hay una propuesta. Bueno, referencia al Baral, pero que se pueda trabajar ese entorno. Me voy para Malecón, la ampliación también durante los 400 años. Malecón, Plaza Baral es una misma entidad, son dos cosas separadas. Por más que la dureza de la vía, de la Padilla, lo pongo así. Pero tiene que dejar de ser un depósito de puerto, tiene que ser un espacio urbano. ¿Lo digo yo? No. Porque lo dice el Plan de Desarrollo Urbano Local de la Ciudad del Perú. Dice zonificación, la misma del Paseo del Lago, por polígono recreativo deportivo. ¿Sí? Y que existe entonces una integración entre ese espacio malecón y todo el frente de Vía Bermúdez. Eso es posible hacerlo para la fecha. Yo no veo un horizonte en el cual se puedan hacer nuevas obras, pero sí lo que he comentado, que sean intervenciones y bien puntuales con impacto en su entorno. Eso se lo trasladé a los amigos de Maracaibo 500. No sé si eso puede escalar ahí o ser tomado como una variable que yo veo probable. Los invito al sábado, que vamos a hablar de música. Es una de las cosas más identitarias que existen. Y nosotros, así como no tenemos monedas, como Argentina, nosotros no tenemos monedas, tampoco tenemos música. Tanto regionales como a nivel nacional, pagan inmensas cantidades de dólares para que venga cualquier reggaetonero a cantar en una tarima.
una de las cosas de las que hay es sembrar conciencia en el mundo.